Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar continuidad a las temáticas que competen a este módulo de evaluación del desempeño, que hemos hablado de la importancia, más que hablar de los métodos, porque métodos, pues hay muchos y siempre las organizaciones tendrán que identificar cuál es el más idóneo, hay que entender diferentes variables de cuántas personas tenemos, que se vuelve más práctico también para nuestra organización, que no se vuelvan procesos de evaluación tediosos, así como lo hemos conversado en nuestras charlas en clase. Entonces sería importante no tanto ahora tener la claridad de qué métodos son los que podemos ejecutar, que los veremos más adelante, cuáles hay como opciones de métodos para evaluar el desempeño, sino todo lo que se genera y cómo se sataniza este proceso o pierde toda validez o pierde credibilidad o no se vuelve pragmático, todo lo que esto implica al momento de percibirlo como un ritual, un ejercicio que se vuelva tan aportante, que sea tan sincero y tan transparente en las partes involucradas, ¿cierto? Entonces, uno de los temas anteriores y que con este quiero cerrar un poquito el conversatorio que habíamos realizado en la clase, y es acerca de los problemas, de los errores que pudiéramos cometer como evaluadores y que esto entonces hace que pierda credibilidad del proceso. Entonces, además de los que ya habíamos hablado en clase, aquí puedo concluir un poco sobre esa carencia de normas. Debiéramos, si es un ritual, es una reunión importante, es un encuentro cercano entre los colaboradores que estamos siendo evaluados, porque es que los jefes también son colaboradores, los líderes también son colaboradores, sino que desempeñamos roles distintos. ¿Qué normas tenemos? ¿Sí? Normas en nuestras conversaciones, nuestras conductas, el lenguaje utilizado. Normalmente, siempre hemos discutido nosotros en clase, es la falta de empatía, es la falta de poder verbalizar muy bien nuestras ideas. No hay que hablar como pensamos. A las conversaciones, en la medida de lo posible, hay que poner ciertos filtros. De qué manera nosotros exteriorizamos las ideas que tenemos y no solo para que suene bonito, sino que sea tan claro y tan válida nuestra conversación que resulte productiva a partir de esos acuerdos, de esas no conformidades manifestadas alrededor de una conversación. Aplicación de criterios poco realistas. Entonces, estamos también siendo supremamente ambiciosos o exigentes cuando queremos programar evaluaciones de desempeño en las organizaciones, pero le estamos pidiendo más de lo que es medianamente posible en las organizaciones, cuando ni siquiera están definidos nuestros perfiles de cargo, nuestros manuales de funciones, no hay procesos definidos y mucho menos documentados. Y tampoco los salarios o los pagos están siendo acordes a las exigencias o a las expectativas que tenemos de nuestros empleados. Entonces, no hay criterios realistas. Lo volvemos un ejercicio como de simpatía. Si tú me simpatizas o no, entonces depende de la emocionalidad o del efecto a lo que produzcas, entonces basado en eso o lo que quizás yo he percibido, porque se vuelve un acto muy subjetivo, entonces yo te voy a calificar con base en ello o con base en el último comportamiento o actitud, o si tuvimos una diferencia recientemente, una discrepancia, entonces nuestra evaluación se va a basar en los hechos recientes y hay evaluaciones que utilizan esa metodología. Entonces, es importante tener criterios realistas y aquí uno de los errores es que no son realistas. Errores del evaluador. Ah, bueno, y otra cosa de realista o no, es que estamos evaluando desempeño, no tu forma de pensar, si eres creyente o no en la religión, en tus ideologías. Tú podrás pensar lo que quieras, tener los ideales y hacer parte de movimientos y situaciones políticas y demás, pero ¿cuál es tu desempeño? Yo no te puedo calificar en cosas que son mm, fuera de nuestro entorno laboral.
Errores del evaluador también, que no hay esa buena comunicación, que no se le da un contexto por qué te voy a evaluar, que es lo importante, o que se genere ese rapport, que yo rompo el hielo para que pueda tenerse una comunicación fluida, bilateral. ¿Cierto? Comunicaciones negativas, todo lo hablamos en palabras negativas, tú nunca haces, no hiciste, no me gusta cómo lo haces, y solamente voy mostrando lunares y aspectos negativos, que eso le toca fibras a la persona. O sea, ¿qué efecto quieres causar como evaluador en este tipo de conversaciones? Yo lo vendo como oportunidades de mejora. Lo vendo como que yo te voy a acompañar porque hemos identificado eso, y me involucro en la situación que se está presentando, pero me hago responsable también en cierta medida de tu no cumplimiento de algo. Algo pudo haber fallado también como líder. Hay que ser estratégicos en las conversaciones. Utilización, entonces lo importante es tener utilización de criterios subjetivos, definir acuerdos, ¿cierto? ¿En qué momento lo vamos a hacer? No hagamos estas evaluaciones de manera improvisada. Ay, ya me quedó tiempo, vení, hagámoslo en una carrerita, un momentico. Démosle fuerza e importancia a estos rituales. Y esto significa enfocarnos, que sean siempre actividades, estrategias con enfoque. ¿Cuál es el resultado, el impacto esperado? Entonces, esto también lo asumimos como desafíos. Los desafíos son retos. ¿Qué implica para un gerente de talento humano hacer parte de la lideración de este tipo de procesos, que luego a mí me implica, no solamente es el momento de evaluar, sino que implica también que me voy a llenar de cargas emocionales de todas las personas con las que voy a hablar? ¿Qué viene posterior a esto? Es también el análisis de la información, la recopilación de la información, ese análisis de los resultados, implementación de estrategias, ejecución de acciones, hacer seguimientos. O sea, esto es todo un proceso grueso que implica todo un acompañamiento. Entonces, ¿de qué podemos hablar? ¿Qué retos? Comprender que el desempeño es la resultante de variables del contexto, ¿cierto? De esa cotidianidad laboral, de las entregas de informes, del cumplimiento de todas esas actividades, funciones y responsabilidades definidas en tu rol. Entender que existen condiciones antecedentes que determinan probabilidades de éxito en el desempeño. Hay cosas que me van a facilitar que mi trabajo se pueda dar, como también lo puede entorpecer. Entonces, cuando yo como gerente, como líder, voy a evaluar a mi gente, yo tengo que haber entendido el rol, las dificultades, el trabajo duro, pesado, extenuante por el que puede estar pasando mis colaboradores. Cuando yo hago esa comprensión de la empatía, que es ponerme en los zapatos del otro, puedo entender cuando estas circunstancias, este desempeño se lleva efectivamente, o por el contrario encontramos variables que lo retienen, que lo obstruyen en el camino. Hay que alinear los estándares de desempeño a los objetivos estratégicos del negocio. Una evaluación de desempeño no puede ir así como una rueda independiente, tiene que estar alineada con el propósito superior. ¿Qué busca mi organización? ¿Qué pretende mi organización? ¿Se está proyectando en qué aspectos, en qué medida, en qué tiempos? Y de ahí se desglosa lo que yo voy a empezar a evaluar y alinear los componentes o elementos o ítems que voy a evaluar, atendiendo a las necesidades del core del negocio. Entonces, esto de una vez avanza en el punto siguiente, que es la articulación de los procesos de gestión humana y la potencialización del desempeño. Entonces, yo identifico qué es lo que a la gente le falta para llegar de un punto A a un punto B, qué debemos nosotros fortalecer, qué es importante atender. Entonces, yo articulo los procesos de gestión humana. ¿Cuáles son los procesos de capacitación, los procesos de inducción, de reclutamiento? ¿Cómo yo vuelvo estratégico esto al identificar durante ese desempeño que hay aspectos que mejorar y fortalecer desde un proceso de reclutamiento? Hay que ajustar entonces el perfil de cargo. ¿Qué estamos buscando? Yo aquí estoy evaluándole esto a la gente, pero resulta que en el perfil de cargo yo no estoy exigiendo que estas competencias, que estas cualidades, que estas características la tenga ese colaborador. Entonces, obviamente debo ajustar aquí para poder exigir acá, ¿cierto?
Concederles la importancia necesaria a las acciones de seguimiento de desempeño. Esto es una tarea que estamos omitiendo. Nos dejamos llevar por la cotidianidad, por las tareas del día a día y en qué momentos, o sea, es que esto implica un cronograma de trabajo. Hay que conceder importancia a esas acciones que yo voy a identificar, esos compromisos que se definieron para yo hacer seguimiento. ¿Estás mejorando? ¿En qué porcentaje? Y el día que yo me vuelva a sentar en una nueva evaluación de desempeño, poder tomar acciones y definir qué se hizo bien, qué pudo ser mejor, ¿cierto? ¿Qué podríamos cambiar? ¿Qué podríamos ajustar? Hay como reencuadres. Verificar la evolución en el tiempo del desempeño de los empleados, conectado, articulado con lo que acabamos de ver. Si yo establezco unas acciones, un cronograma, un plan de seguimiento, yo debo hacer verificaciones de esa evolución. ¿Sí? ¿En qué momentos yo me voy a sentar y decir, hey, te aplaudo porque veo que has mejorado, me estás entregando los informes a tiempo, estás participando de las capacitaciones, hay calidad en el trabajo que me estás entregando, hay unas felicitaciones por parte del cliente, entonces aplaudo, ¿cierto? Reconozco, pero también cuando veo que hay retroceso o hay estancamiento, también es importante sentar y hacer un reencuadre porque estoy haciendo seguimiento, hay observación del proceso, no me puedo desentender del tema, porque si no nos estamos volviendo bomberos, apaga incendios. Entonces veo que en el momento que algo estalla o algo se volvió una bola de nieve porque yo vi comportamientos, vi conductas que estaban no apropiadas y que esto se había conversado en una evaluación de desempeño y veo que es reiterativo o se agrava la situación, ahí vamos a tener inconvenientes, porque solamente voy a atenderlo en el momento que surgió un problema. Hey, te voy a llamar porque un cliente me puso la queja, porque veo que no me estás entregando los informes, porque veo que tu trabajo no tiene una calidad esperada. Entonces, ¿por qué espero a que surjan situaciones y por qué no planteo más bien un cronograma de seguimientos, ¿cierto? Unos acuerdos importantes. Cuando hablamos de niveles de desempeño, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿De qué me habla la palabra desempeño? Es dado a la tarea, al hacer. ¿Qué esperan de mí? ¿Qué puedo dar yo? ¿Para qué me contrataron? ¿Cuáles son las labores? ¿Qué competencias me exige? ¿Cuáles son mis oportunidades de mejora? ¿En qué campos me desarrollo? Entonces, no solamente es hacer algo. Ese es un nivel que la gente trabaja, la gente cumple horario, pero hasta ahí hace parte de ese desempeño, pero no se espera que el desempeño llegue hasta su nivel más básico, que es el de hacer la tarea. Yo puedo hacer la tarea, cumplir, pero cumplir la tarde o hacer la media y tener que repetirla y hablamos de reprocesos, sino que hacer la tarea, hacerla bien, hacer lo que agrega valor, ¿cierto? Que eso también genera reconocimiento, motivación, desarrollo incluso de ese crecimiento personal, no solamente es por lo que espera el otro de mí, sino que además la satisfacción que da del deber cumplido y además que pude dar más de lo que estaban esperando de mí. Hacer bien lo que agrega valor. Ahora, yo agrego valor, pero tampoco es ese dicho que por hacer más hice menos y la terminé embarrando y pasé por encima de otras personas, me salté el conducto regular y resulta que le quité el cliente a otro. ¿Qué pasó? Entonces, ese valor agregado que también lo sepa dar y entregar muy bien, que luego también yo sepa, es tan valor agregado que más adelante a mí me van a tener que pagar por ese valor agregado. Sí, porque me estoy desempeñando tanto, soy un colaborador de alto rendimiento que implica un ascenso, un reconocimiento, una bonificación, otras variables. En un principio lo hacemos voluntariamente, pero esto a futuro tiene otras implicaciones. Hacer bien lo que agrega valor habitualmente, que se convierta en un hábito, no dependiendo de la emocionalidad que tiene el ser humano y que nosotros, dependiendo del estado de ánimo que tenemos, respondemos, hoy sí, hoy no. Entonces, lo que yo entregué como promesa de valor a un cliente y yo esta vez te ayudo el día que me levante de malas pulgas, entonces no voy a dar ese valor agregado de la mejor manera o ya lo siento, pero ya no quiero ayudarte con el tema. Hay que ser muy cuidadosos en estas situaciones. Revisar continuamente las fórmulas de éxito. Yo sé que hay muchos libros con este tema de los 5 pasos para ser exitosos, los 7 pasos para hacer las cosas de la mejor manera, para ganar amigos, comunicaciones asertivas y demás. Todo eso nutre, es importante tenerlo en cuenta, pero cuando usted identifique que algo le resultó
de gran valor, le resultó exitoso. Esa es una fórmula, es su fórmula. Entonces revise continuamente eso que usted hizo bien hoy, que fue aplaudido, que fue reconocido, que generó un impacto positivo, incorpórelo y llámelo como esa práctica o su fórmula de éxito porque le salió bien, ¿cierto? Pudo haber empezado como una prueba piloto, como voy a ver si esto me sale, le salió, es su fórmula del éxito. Incorpórelo y vuélvalo hábito. ¿Cierto? Y en la medida de lo posible, si podemos hablar de gestión de conocimiento y es sujeto de replicar y de transferir conocimiento, también es muy bien visto y hace parte de su desempeño como colaborador. Claves de la evaluación. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando nosotros estamos en modo ejercicio de evaluación de desempeño? Entonces, ofrecer una síntesis contrastada de qué vamos a hablar, que para qué son las evaluaciones de desempeño. Casi que es hacer una sensibilización que la gente no asocie siempre que me van a evaluar, igual me van a despedir, ¿cierto? ¿Qué implicaciones tiene la evaluación de desempeño? Eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a tener una conversación. Esta conversación es para saber si estás haciendo tus actividades o todo lo que compete a tu rol, a tu cargo en la organización, si te adaptas a nuestra cultura organizacional, qué oportunidades de mejora identificamos y qué compromisos podemos trazar para esa mejora continua. Una síntesis de qué se va a tratar y que te voy a evaluar, no por lo que yo considere de manera subjetiva que es en esencia la persona, sino lo que yo evidencio a través de conductas, de comportamientos, que tiene que ver, este es el proceso, este es tu manual de funciones y esta es la evaluación que contrasta esto con lo otro. Conceder toda la importancia a lo que ha logrado. No nos enfoquemos a seguir hablando y ampliando la información cuando el colaborador ha hecho algo no tan bueno, que su desempeño no ha sido el mejor. Esos temas hay que tratarlos y hay que generar compromisos y generar alertas, pero concédale también importancia a reconocer el impacto que puede generar hablar en términos positivos, el resaltar esos comportamientos, conductas, logros, alcances. Eso va a generar mayor recordación y eco en la persona de querer superarse y mejorarse y retarse a sí mismo más que con el otro. Hable de lo que no le ha ido bien, pero a partir de conductas evidenciables, de hechos concretos y no de la persona. Hechos. Evidenciamos que tus informes no fueron los mejores, el producto generado no tuvo el alcance esperado y cuál va a ser la solución. ¿Qué propones? Y tú como evaluador, entonces lo que haces es perfeccionar o contribuir al compromiso que está generando, porque el compromiso debe venir de la persona evaluada. Dialogar, escuchar y responder con precisión. No tiene que convertirse en una conversación tediosa, larga, extensa y que termine uno incluso desenfocado y hablando de situaciones personales. Es un diálogo que el foco está basado en ese cuestionario, en la evaluación de desempeño, ¿sí? Escuchar y saber escuchar, no para refutar, sino para contrastar con la evidencia y hablar con precisión de lo que no se ha evidenciado, que está haciendo bien o que lo está haciendo muy bien. Y llegar a conclusiones. Entonces, en conclusión, dependiendo del tipo de evaluación de desempeño, tu desempeño está al 70%, hay que identificamos estas oportunidades de mejora en estas áreas de oportunidad y las acciones van a ser estas que vamos a definir un plan de seguimiento. Lo vamos a hacer mensual, semanal, cada cuánto lo vamos a hacer para identificar esa evolución que estás teniendo en tu proceso de mejora. ¿Qué tenemos en cuenta para apoyar estas evaluaciones de desempeño? ¿Qué son esos criterios básicos que nosotros decimos, esto es lo que tiene que prevalecer y en esto vamos a fijarnos para identificar que se está generando un desempeño adecuado o inadecuado en la organización? ¿Qué características tiene ese colaborador dependiendo de su perfil de cargo? ¿Cuáles son esas conductas evidenciables, comportamientos, ¿cierto? Que uno pueda contrastar y decir, esto es lo evidenciado en estos 6 meses, en este año, y cuáles son los resultados, porque pudo haberse esforzado, pero seguramente tu conducta no fue la mejor, no fue la más
no tuvo el mayor esfuerzo, no fue la indicada, puesto que el resultado finalmente no dio, ¿cierto? ¿En qué se apoyan estos métodos de evaluación de desempeño? En eso, características, conductas y resultados. ¿Cuáles son esos métodos basados en resultados? Es decir, que se evalúan los logros de los empleados y los resultados de su trabajo. ¿Cuáles son esos logros establecidos? ¿Cuáles son las metas trazadas? Y definir en qué porcentaje se cumplieron o si no se cumplieron. Y el resultado, ¿cuál fue? Siempre tratemos de evidenciar a través de un producto. ¿Cuál fue el producto rescatable a partir de ese proceso de desempeño que has tenido a lo largo de X tiempo? Se considera como la más objetiva. Cuando el enfoque es en el resultado, no basta con que el colaborador diga, es que yo me esfuerzo, yo hice, valóreme el proceso, es que mira, yo siempre llego muy temprano, me voy muy tarde a la organización, pero si de aquí para atrás, todo eso que haces, el acostarte tarde, salir tarde de la organización, el madrugar, el llegar temprano, el pasarte horas pegado al computador, al final no muestras los resultados esperados por la organización, tu desempeño no es el mejor. Algo está fallando porque no implica ni que te gastes más tiempo dándole horas a la organización, ¿cierto? Si el resultado al final no es el esperado, si las ventas no son óptimas, si perdemos clientes, si perdemos credibilidad, si baja nuestra reputación, si los procesos son lentos, son demorados, si no hay calidad en los procesos, si no hay todo eso, al final el resultado no es el esperado, el que se ha trazado como meta y que esté articulado con el propósito superior, no valen tantos esfuerzos. Y no vale, lo digo en el buen sentido de la palabra, no es que no importe, pero algo dentro de lo que estás haciendo no está bien, no es suficiente para que puedas dar el resultado esperado. Evaluación de desempeño por competencias. Esto se vuelve cada vez más personalizado, ¿sí? ¿Qué competencias puntuales yo voy a evaluar del colaborador y en qué porcentaje, ¿cierto? Entonces, uno es lo que se define en la descripción del puesto. Esto es lo que tienes que saber hacer y lo defino desde el perfil de cargo. Y esta es la manera en como yo te voy a evaluar la competencia a través de la evaluación de desempeño. Entonces, en la descripción del cargo, la descripción de la conducta según lo requerido para el puesto. Entonces, se requiere que tu competencia, no sé, del trabajo en alturas, habilidades o certificación en trabajo en alturas. Sabíamos que tenías que hacer esa capacitación, el entrenamiento, tenías 6 meses para hacerlo, no lo hiciste, no has cumplido con esa competencia, o sea, no hay una evidencia y en la evaluación eso es lo que yo voy a mostrar. La conducta observable es que esta persona se programaron las capacitaciones, las certificaciones y no asistió. Es lo observable y el perfil de cargo es la exigencia, ¿cierto? ¿Cómo analizar estas conductas, cierto? Esos comportamientos que nosotros nos encontramos para no volverlo un tema subjetivo. Basarse en un hecho real del pasado dentro del periodo evaluado. Si yo voy a evaluar los últimos 3, 6 meses, ¿yo por qué voy a basarlo en lo que pasó hace 7, 8 meses o un año, el año pasado? ¿Cierto? Son comportamientos observables y que estén dentro del rango, dentro del periodo que está siendo evaluado. Relacionar la conducta observable con las competencias requeridas. Si yo no te estoy evaluando eso, tuviste un mal comportamiento frente a algo, un hecho que tal vez lo evidencié por fuera de la empresa, yo no voy a articular eso que no le compete a lo que se ha definido como competencias a evaluar dentro del proceso de evaluación de desempeño. Relacionar la conducta con el grado de las competencias. No es lo mismo en el nivel operativo que yo elija a un líder que me ayude a liderar, valga la redundancia, la operación, y un líder de alta gerencia, de toma de decisiones y demás. O sea, el porcentaje, en los dos aplica la misma competencia, liderazgo, pero yo le voy a evaluar a este gerente financiero y a este líder operativo, pues resulta que el porcentaje de competencias es distinto siendo la misma competencia, ¿cierto? Métodos de evaluación basados en el comportamiento permiten identificar el ajuste, el cargo del empleado, o sea, qué nos permite a partir de hacer este método de evaluación de desempeño por competencias, por comportamientos, identificar ese ajuste del cargo.
resulta que estamos siendo muy ambiciosos, esa no es la competencia, no le aplica, deberíamos suprimirla o reemplazarla por estas otras. Describen de manera específica las acciones puntuales que me permiten a mí evidenciar que esta persona tiene o no tiene la competencia. Eso también lo hablábamos en clase. Yo puedo definir un manual de competencias y les recomiendo a Marta Ales, pero las competencias que se evalúan en el sector educativo seguramente no son las mismas competencias que se evalúan en el sector textil o en el sector hidrocarburos, ¿cierto? Tecnológico, podemos tener las mismas competencias, pero su significado, los comportamientos observables para evaluar la competencia pueden variar completamente. Proporcionan a los empleados una retroalimentación de desarrollo, es decir, que cuando yo estoy retroalimentando en el proceso, a través del comportamiento, la conducta observable, yo estoy haciendo la retroalimentación de que no es una percepción, no es una crítica personal, sino que yo te estoy diciendo a partir de perfil de cargo, manual de funciones y lo que dice la evaluación de desempeño. Entonces yo te voy a hacer retroalimentaciones, ¿qué tal? Si podemos reforzar o gestionar bases de datos y te apoyas con tal área, o me dices a mí, o programemos reuniones cada tanto. Entonces yo estoy haciendo retroalimentación, haciendo sugerencias, recomendaciones para la mejora y alcance de ese logro o desarrollo de esa competencia del colaborador. La pregunta clave, ¿qué podría hacer yo como jefe, como líder, para lograr que su trabajo le resulte más satisfactorio? Esta resulta una pregunta muy empática después de que uno ha hecho toda ese cuestionario, esa entrevista en el proceso de evaluación de desempeño, porque me estoy involucrando, estoy diciendo esta responsabilidad o esta carga no es solo tuya, estamos hombro a hombro, soy tu colega, ¿en qué te puedo servir yo para que tu desempeño sea el mejor, sea óptimo, para que en adelante crezcas tú y crezca la organización? ¿Qué podría hacer yo como tu líder para lograr que tu trabajo resulte más satisfactorio? Que además encuentre satisfacción, goce, disfrute en las actividades que realiza desde su cargo. Hay que cuestionar un poquito eso, se vuelve un poco más reflexivo el ejercicio de realizar evaluaciones de desempeño. Perspectivas en retroalimentación. Cuando yo hablo de hacer retroalimentación, ¿cierto? Yo tengo que tener un encuadre, casi que un evaluador debe tener muy claro para poder generar esos mapas mentales y filtrar la información y codificarla y luego exteriorizarla. Debo tener muy clara ese hilo conductor, la forma en que yo voy a saber llegarle a esa persona para que no se dé lugar a malinterpretaciones y que además yo valido el mensaje. Acuérdense, la importancia de la comunicación efectiva es la validación del mensaje emitido versus el recibido. ¿Cierto? Entonces, identifiquemos fortalezas. A partir de lo bueno que tiene esta persona, lleguen a esos acuerdos, a esos resultados, que qué bueno, que lo que ya está bien, eso que ya es fuerte en ti, cómo lo potenciamos y cómo tenemos acciones de mantenimiento para que esto no se vaya a perder. Porque si solo me enfoco en el lunar, seguramente esa persona va a decir, no, a mí no me dijeron gran cosa por esto que yo logré o que lo he venido haciendo bien, que han sido prácticas exitosas. Resulta que como no es tan importante, seguramente yo lo suprimo, lo elimino y más bien me dedico a fortalecer otras cosas. No, lo bueno hay que fortalecerlo, hay que resaltarlo y que le genere tanta recordación que se construya a partir de la fortaleza, como a partir de cosas buenas incluso me va a poder aportar a esas áreas de oportunidad que hay que trabajar, ¿cierto? Necesidades de desarrollo, acuerdo con los resultados, considere esto para su plan de acción. Cuando nosotros nos enfocamos a que la persona realmente pueda crecer en la organización, pueda sentirse a gusto en la organización, lleguen a esos acuerdos que atiendan a las necesidades propias del colaborador y de la organización. No enfatice solamente en que a mí me importa que la organización le vaya bien, no importa cómo te sientas tú. Entienda las necesidades del colaborador para que exista ese desarrollo recíproco. Identifique esas fortalezas ocultas. Hay talentos que están ahí y que no los sabemos potenciar y que los tenemos desperdiciados haciendo otras labores. Construya sobre esas fortalezas.
La evaluación le permite identificar o conocer fortalezas de las que usted no era consciente. Tal vez eso lo identifica usted y el colaborador no. Si usted lo ha identificado, relúzcalo, hágaselo saber y téngalo en cuenta para futuros proyectos que se vayan a desarrollar. Y en cuanto a esas discrepancias, porque también puede pasar que él se califique de una manera y usted tenga otra percepción, recuerde que eso se contrasta con lo esperado, con lo que se requiere. Aclare los resultados con el evaluador. Antes de incluir este aspecto en el plan de acción, si usted no está de acuerdo con algo, simplemente muéstrelo con evidencias y aprenda a escuchar también al colaborador. Tal vez lo que él está diciendo, ni siquiera el problema radique exactamente en lo que él está diciendo, sino que hay otras no conformidades que no se ha sentido escuchado y demás, pero no es que esté en desacuerdo con la calificación. Entonces, sepa escuchar en estos ejercicios evaluativos, que sea una conversación que fortalezca, una conversación que aporte, que sume y no que sea de deconstrucción, no que sea destructiva, de crítica, de me sentí mal, me sentí incómodo, me hicieron ver como que todo lo estoy haciendo mal. No, párese siempre en esas fortalezas y construya a partir de ahí. ¿Cuáles son esas habilidades específicas que debe tener un evaluador? Y con esto cierro esta clase por hoy. Una escucha enfocada e intuitiva. Hay cosas que no siempre se manifiestan verbalmente. Sepa leer esas miradas a la izquierda, a la derecha, la mordida de labios cuando se inquietan con las manos, la movida de pierna que la mueven rápidamente, ese nerviosismo, la cogida del cabello, la rascada de la cabeza. Todo eso hay que entenderlo como señales que algo está generando tristeza, incomodidad, ansiedad en la persona. Cuando usted lea esas señales, intervenga, pero no te preocupes o trata de cambiar en ese momento el tema. Genera palabras positivas para que la persona pueda abrirse y tener la confianza de manifestar y verbalizar eso que le cuesta muchísimo decir. Cuestionamiento abierto y poderoso. No, que no se vea como que estoy leyéndote pregunta por pregunta, sino que hay un intro, hay una conversación y cómo te sentís en esta parte y qué te parece, o sea, que no se reduzca a preguntas cerradas. Estímulo al aprendizaje y la reflexión. Lleve al colaborador a reflexiones. No se pare solo en que es un colaborador 1, me refiero a la calificación, a la escala, o un colaborador 5, ¿cierto? Estimule el aprendizaje. ¿Por qué debería saber de X o Y tema? ¿Por qué pudiéramos crecer en esos aspectos? ¿Y qué pasa si empiezas a tomar esos negocios que les has tenido temor? ¿Y qué pasa si empiezas a llevar a reflexiones y a soñar si de verdad desarrollara bien su trabajo, se desempeñara y pudiera crecer? Proyéctelo, póngalo también a soñar y a crear y a generarse confianza propia. Promover la atención creativa. Si bien el mismo proceso de evaluación de desempeño ya genera tensión porque me están evaluando, la palabra evaluar ya me genera como estoy en el ojo crítico, en el ojo del huracán. Esa tensión genérela para que la gente busque la manera de pensar y ser creativo, de generar ideas, de justificar, de argumentar, de decir, bueno, no hice esto, pero entonces en mis compromisos lo voy a hacer de tal manera. Esa atención que usted promueva cuando lo llene de más tareas, de retos, de responsabilidades y compromisos, es porque lo lleve a pensar, no a que se sienta más recargado. Desafíos, cada compromiso, cada tarea adicional, cada actividad que surja, nuevos proyectos que van a surgir, hágalo sentir como que es un reto para él. Y que es un reto porque no solamente lo va a asumir él, porque lo asumen las demás personas y porque él tiene las capacidades y tiene talentos que usted como jefe, como líder está reconociendo. Pero cuando usted le entregue retos, también hágale sentir que cuenta con su apoyo y reconocimiento a partir de talentos y habilidades que él tiene para ser capaz de enfrentarse a esos nuevos retos. Miren que no es solamente el ejercicio de decir te fue bien, te fue mal, en esto eres bueno, en esto eres no tan bueno, no. Todo lo que se genera, por eso le llamo ritual, porque son conversaciones constructivas que generan compromisos, que generan creatividad, que generan desafíos. Iluminación de perspectivas, suposiciones, creencias, si tienes que poner casos hipotéticos para que la persona tenga o llegue a ese estado de reflexión o de creación, llévalo al ejercicio que tenga que hacer, que piense en lo que tiene que pensar, llévalo a enfocarse al resultado. No hay que quedarse en que yo
voy a seguirme esforzando. Digo, no, ¿qué es esforzarse? ¿Cuáles son los compromisos? ¿A ti se te olvidan las cosas? Ok, que vas a utilizar el calendario, vas a realizar cronogramas de trabajo, vas a hacer agendas. ¿Qué vas a hacer? Pero llévalo a que la persona tenga iniciativa y pueda entonces construir a partir de él. No tendría sentido evaluar y simplemente definir en que una persona es buena o es mala, o hace o no hace, o si hace bien o hace mal su trabajo, sino qué pasa a partir de esa identificación de oportunidades y fortalezas en este proceso. El impulso a cambios que inspiran la acción productiva. Yo reemplazo un poquito la palabra cambios por evolución. Cuando uno piensa o le hace sentir a la gente es que tienen que cambiar, porque el cambio es lo que está de moda, el cambio es la constante, el cambio sí, el cambio es necesario y el cambio implica la incomodidad, el cambio implica transiciones, el cambio implica el reemplazo de una cosa por otra, el desaprender para aprender, o sea, cambios es de un lugar a otro. Pero ese cambio también lo estamos vendiendo como que toca cambiar porque eso es lo que hay, eso es lo que nos dicen que hay que hacer y porque no tenemos opción. Si tú lo vendes de esa manera, difícil que la persona diga, ¿y por qué yo? O se cuestiona más, ¿por qué yo tengo que cambiar si yo no soy así, si no me gusta? Pero cuando tú hablas de evolución, de esas transiciones, la evolución siempre te va a hacer pensar en que si lo voy a cambiar es porque la evolución implica mejora, es garantía de la mejora. La evolución es muy contrario a la involución. La evolución implica que genero cambio, pero un cambio para bien, no para estancar ni para retroceder o para darle simplemente la razón a los líderes o jefes en las organizaciones. ¿Qué implica el cambio? Es esa transición, pero estamos hablando de procesos evolutivos. Y esto nos lleva, sin duda alguna, a esa acción de producción y articulación con el propósito superior de la organización. De esta manera, entonces, quiero dejarlos con estas reflexiones de la implicación de un proceso de evaluación de desempeño, aún sin haber entrado al detalle de cuáles son esos métodos, por qué la necesidad de evaluar a los colaboradores en las organizaciones, qué implica la definición, la construcción de este proceso, la implementación del mismo y qué hacemos con los resultados, que es hasta donde muchas veces las organizaciones llegan. Evaluamos, no hay socialización de la información o lo hacemos en algunos momentos para hacer señalamientos, para hacer despidos, para ridiculizar, pero no tomamos acciones frente a esos datos que nos arrojan tan importantes a partir de las conversaciones, pero una evaluación de desempeño realizada de manera consciente y pertinente. Con este tema los dejo el día de hoy. Ya tendremos nuevas discusiones alrededor de metodologías y de algunos otros procesos para mejorar cuál va a ser ese paso a paso, incluso para que podamos hacer diseño en caso de que nos solicitaran una consultoría para aplicar procesos de evaluación de desempeño, ¿cómo sería esa formulación? ¿Atendemos a una necesidad propia o simplemente tratamos de encajar una metodología como sea sin tener en cuenta otras aristas en las organizaciones? Con estas preguntas, con estas frases, con este contenido, los dejo para que reflexionemos alrededor de la implicación de un ritual de evaluación de desempeño. Hasta la próxima, mis queridos estudiantes.